Me da mucho gusto tener esta mañana aquí en el estudio a Eduardo Osuna, el director general y vicepresidente de BBVA, el grupo financiero más grande que tiene este país. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Mi querido Rodrigo, un gusto siempre estar contigo, saludarte y más presencial aquí en Acapulco. Sí, finalmente después de tanto tiempo en la pandemia fue la última vez que nos vimos justamente aquí en el contexto de la convención, pero bueno, ya estamos aquí. Lalo, ¿cómo llega BBVA, un banco que se ha sabido transformar y sobre todo mucho crecimiento en la parte digital, que creo que es fundamental porque pues si la pandemia generó algo, fue un catalizador, digamos, de irnos hacia lo digital, básicamente? ¿Qué nos tienes que contar en esa parte? Bueno, yo diré las cosas. Sin duda la pandemia fue un catalizador en términos de acelerar la digitalización, la adopción de todos los temas tecnológicos. Lo vemos en datos muy concretos. Crecimos casi 60% el año pasado el número de transacciones en el celular. Y eso habla de la adopción, de la facilidad para utilizarlos, pero también crecimos en otras cosas como las ventas a través de los canales digitales. Hoy un 60% de nuestras ventas es a través de un canal digital, no siempre end-to-end, pero que pasa por un canal digital. Y creo que son de las cosas a resaltar de los temas positivos de lo que ocurrió en la pandemia, con toda la desgracia que ha implicado estos 2 años. Y también me parece que hay que resaltar la fortaleza de la banca. O sea, siempre decimos la banca es sólida, tiene liquidez, pero hasta que no vienen cambios de ciclo importantes es cuando te das cuenta si realmente era sólida o no y si tenía buenos fundamentos. Y en el caso nuestro, pues demostramos esa solvencia, esa capacidad de tener liquidez, que luego se tradujo en acompañar la reactivación económica el 2021 y también en este arranque de año, porque además los clientes reaccionaron muy bien con los planes de apoyo que dimos. Entonces yo creo que hay muy buenos aprendizajes de cara a una crisis social como la que acabamos de tener, y digo social por el tema de salud y también por el tema económico que fue a nivel mundial. Claro, y ahí hay una parte importante que mencionabas en la conferencia temprano, en el contexto de tu participación como miembro de la Asociación de Bancos de México, y es el dinero que tiene la banca para prestar y qué se requiere para que esto ocurra, porque creo que es el debate. Decías bien, no hay una restricción de crédito, más bien pues necesitamos que haya demanda de crédito y eso se da con respecto a condiciones en el mercado. ¿Qué se requiere para que esas condiciones ocurran y se vaya desplegando ese dinero que tienen los bancos, cuyo negocio pues es prestar? Sí, a mí me parece a veces un debate curioso cuando dicen es que los bancos no quieren prestar o hay una restricción de crédito. La realidad es que el negocio de la banca es prestar. Claro que tenemos servicios asociados alrededor de lo que implica atender un cliente, la transaccionalidad y otro tipo de productos, pero el negocio de la banca es prestar, esa es su principal función, ser un catalizador del ahorro de los mexicanos hacia proyectos productivos. Entonces, me parece que siempre es importante recordar que México no tiene un problema de oferta de crédito, tiene un problema de demanda de crédito. Y tiene un problema de demanda de crédito porque la informalidad es enorme en este país. Claro. Con un 55% de la gente en niveles de informalidad es muy difícil tener niveles de demanda de crédito asociados o que vemos en otros países. Pero hay que decir que lo que falta también es más inversión privada para efectos del crédito a las empresas y a los grandes corporativos. Que esto se genera con certidumbre, con Estado de Derecho, con mensajes en línea de incentivar esta inversión y que hoy hay que decir que México tiene una posición de verdad histórica, privilegiada para no solamente atraer o incentivar la inversión privada nacional, sino la inversión extranjera. A veces también en este debate que decíamos de las restricciones de la banca o no, a veces subyace, oye, es que tenemos que atraer más inversión extranjera. México es un país de potencialidades y tenemos que trabajar hacia allá para que haya más demanda de crédito. Entonces, me parece que este es un tema relevante para decir, la banca está para prestar, BBV está para prestar y lo hemos hecho durante el 2021 en el arranque del año y hay grandes indicadores de esto. Primero, nunca habíamos otorgado tanto crédito hipotecario como el que otorgamos en el 2021. Para dar un ejemplo de si hay apetito de riesgo o no, es un crédito de 20 años promedio a una tasa fija. Y también hay demanda específica que estamos realmente satisfaciendo. Entonces me parece que la banca estamos ahí. BBVA ha demostrado que estamos realmente comprometidos con la reactivación económica. Tuvimos un arranque de año en términos de flujo de crédito nuevo, porque a veces comparamos solamente los balances y no el flujo realmente que estamos otorgando, pues que es el mejor enero y febrero, yo diría que casi en toda la historia del banco. Estamos cumpliendo 90 años en México y nunca hemos otorgado tanto crédito en los primeros 2 meses del año, tanto familias como para empresas. Empresas no es el mejor arranque de año, pero sí lo es en familias, ¿no? Y lo está teniendo. ¿Dirías que tiene que ver también con el tema jurídico en términos de las garantías? Porque un crédito hipotecario pues tiene la garantía del propio inmueble, a diferencia de los otros.
¿ese es el componente que está impulsando el crédito hipotecario o la demanda, digamos, que está bien alineada, digamos, la demanda de vivienda con el crédito, etcétera? No, yo creo que es un tema de absolutamente demanda. O sea, el crédito hipotecario ha venido desde hace mucho tiempo con un buen dinamismo. No tenemos hoy un problema de incumplimientos importantes en ningún portafolio del banco, y el crédito hipotecario obedece justamente a un tema demográfico que a veces pues no dejamos o no empujamos lo suficiente. México genera 600,000 familias por año y esa es una gran oportunidad para el crédito hipotecario, pero igual para el consumo, igual para otro tipo de créditos. Y al final te estás dando cuenta que hay una demanda contenida. O sea, si hay una demanda contenida de la pandemia que la gente no consumió de lo que tú quieras y que lo estamos viendo. Al final, cuando alguien requiere una casa, tiene el ahorro, tiene la capacidad de pago, va a ejecutar ese crédito hipotecario. Y la ejecución de garantía sin duda ayuda y ayuda mucho en términos de la pérdida esperada, pero yo creo que el componente fundamental es la demanda. Y otra pregunta que me interesa mucho que contestes es la visión que tienes del país regionalmente. Y lo digo por lo siguiente, el Banco Mundial recientemente publicó un documento de productividad donde se destacó mucho el tema de la banca. Y yo reflexionaba con los propios datos del Banco Mundial y decía, Nuevo León tiene una productividad similar a Corea del Sur. Y los estados del sur, Guerrero, Chiapas, etcétera, como de Honduras. Y yo pensaba justamente en la informalidad y decía, si yo fuera banquero, ¿a quién le presto? ¿A Corea del Sur o a Honduras? Con una economía del 78% de economía informal versus 35% que anda en Nuevo León, pues me parece que eso también explica en buena medida la realidad de cómo se está otorgando el crédito en este país. ¿Cuál es el pulso que tienes del país regionalmente? Bueno, nosotros tenemos presencia en todo el país y tenemos un gran pulso porque más atendemos todos los segmentos de empresas y todos los segmentos de personas físicas. Y efectivamente, en México hablamos mucho de los grandes promedios nacionales y para entender a México hay que entender que hay muchas realidades en este país. Es un país muy grande geográficamente y de mucha población y entonces hay que entender de qué México hablamos. Hablamos del México que está conectado a la globalidad con el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, al México más educado, al México que ha tenido acceso a inversiones internacionales históricamente, en donde hay zonas que están a pleno empleo. Y ahí, cuando hablamos del promedio de crecimiento del 2%, pues no es cierto. Ahí te estamos hablando de sostenidos de 4 o 5% y que la reactivación económica realmente ya los llevó a niveles de la prepandemia. Y otros que están muy rezagados y que esa es una de las grandes digamos, de las partes negativas de la pandemia, que la desigualdad de este crecimiento regional se exacerbó un poco más. O sea, para tener un promedio del 2 o del 5,5 o del 5%, quiere decir que hay muchos que están por abajo de eso y hay estados que están decreciendo todavía su PIB aún después de la pandemia, que quiere decir que están muy, muy por abajo de lo que ocurrió en el año 19. Y aquí es uno de los retos que estamos hablando en esta convención, que es cómo incorporamos a más mexicanos a la formalidad, cómo incorporamos a los beneficios de la globalidad a más mexicanos, y me parece que ese es un reto que tenemos no solo la banca, sino todos los mexicanos. Y desde hace varias décadas, ¿no? Desde hace varias décadas. Y pienso mucho, por ejemplo, en Campeche, y de repente lo veo y digo, pues no es Venezuela, pero sí se ve como tipo Argentina en términos de la dinámica económica, y otros como Baja California, que realmente crece más que incluso países asiáticos de mucho crecimiento, y creo que esa dinámica es lo que tendríamos que ver cómo pues se generan proyectos productivos, porque finalmente tiene que ver con lo que mencionabas hace un rato y es la empresa, ¿no? En términos de mandar crédito para crecer, pero para ello se requiere, por principio de orden, formalidad. De otra forma, pues está complicado. Claro, y tenemos que generar los incentivos para que haya empresas que van y se instalan en el sureste, que te empiezan a generar empleo, que empiezan a demandar mano de obra calificada y por lo tanto tienes que tener gente educada, y entonces vas generando este círculo virtuoso que se generó hace muchos años en ciertas zonas del país y que hoy vemos que están desarrollándose de una manera espectacular. Y que el sur puede, ¿no? Porque ahí está Yucatán, a mí me parece un ejemplo interesante de un estado que va avanzando consistentemente a lo largo del tiempo y que va alcanzando, no necesariamente vinculado al TEMEC, pero un estado que va creciendo también por sus propios fueros con la dinámica. Y hay que encontrar las vocaciones estatales y regionales. Otro gran ejemplo es Quintana Roo. Sí. O sea, sufrió mucho en la pandemia por el tema turístico, pero hoy tiene una recuperación bárbara y que durante los últimos 20 o 30 años ha tenido un crecimiento sostenido. Es más, probablemente junto con las zonas fronterizas de las zonas de mayor crecimiento, porque encontró una vocación muy natural que hay en cada lugar. Tengo que hacer un corte, pero te pediría, si te mantienes en el corte, me das la bondad de tu tiempo, mi querido Lalo, para seguir conversando de la estrategia de negocio. Obvio, ya hablamos del panorama del país, está muy bien, pero ¿qué va a hacer el banco hacia adelante? Así que vamos a un corte. Estoy platicando esta mañana con Eduardo Zuna, el director general de BBVA. Regresamos en un momento.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana, entrevistando a Eduardo Osuna, el vicepresidente y director general de BBVA, y hablábamos, pues tienen un gran pulso del país en BBVA, pero sobre todo pues un 2022 en donde viene un aumento de la inflación, lo estamos observando, eso quiere decir incremento en tasas de interés. ¿Qué implica eso en términos de crédito y sobre todo en la estrategia del banco? Bueno, primero, yo deja de ponerlo en lo que estamos ejecutando y refleja la confianza del país y que lo que voy a hablar pues tiene un fundamento atrás. Durante el año 2020 teníamos un presupuesto de ejecución de CAPEX, de capital para temas de inversión, el más alto que hayamos tenido en la historia del banco, y lo ejecutamos aún con la pandemia, con algunos ajustes tácticos por la pandemia en sí misma. En el 21 incrementamos ese capital de inversión, ese CAPEX, y en el 22 también estamos haciendo lo mismo. Este año estaremos invirtiendo en diferentes temas, infraestructura física, infraestructura tecnológica, temas de ciberseguridad, incluso algunos temas de inclusión y de becas, casi 13,000 millones de pesos, que es un año récord de inversión. Entonces, lo primero que quiero decir es, independientemente de lo que estamos viendo en el entorno, BBVA está apostando por México porque vemos un futuro bastante promisorio. Este tema de las tasas, evidentemente, tiene la lógica de que puede enfriar un poco el crecimiento y la demanda crediticia. Lo que estamos pensando es que esto será temporal, o sea, al final la inflación deberá de empezar a bajar un poco después de lo que originalmente esperábamos antes del conflicto de Rusia y de Ucrania, pero no olvidemos que antes de la pandemia teníamos niveles de tasas como el que hoy estamos teniendo, y estaba creciendo el país y estaba creciendo el crédito. Entonces, esta es una economía que a veces se nos olvida, tenemos memoria de muy corto plazo, en el cual nos hemos acostumbrado a tener subidas importantes de tasas de interés y luego bajadas. El trabajo que ha hecho el Banco de México en política monetaria ha sido de verdad muy bueno, y una de las cosas que a veces reconocemos poco es ese trabajo macroeconómico y también la disciplina fiscal. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es un buen nivel de demanda, dependerá mucho del crecimiento económico y dependerá un poco de esto que estábamos hablando, de los niveles de inversión, y estamos pues acompañando a nuestros clientes. Lo que te deja ver esto que hablábamos de la heterogeneidad es que hay muchas oportunidades y que tenemos que acompañarlas, porque nuestro negocio es acompañar a los clientes y prestar dinero. Claro, y eso me lleva a otro tema, y es que en estos últimos años han surgido unicornios, etcétera, llegan nuevos jugadores, pero hay una parte, y sobre todo en un país como este, en donde la parte física juega un papel clave. Es decir, a veces pensamos que ya todo es digital y no necesariamente, porque es un país de muchas realidades, como ya lo hablamos hace un rato, y para atenderlo a todo, y sobre todo una parte que pues tiene potencial y retos, obviamente, pues se requiere la parte física. ¿Cuál es tu visión en términos de esa parte? Ahora que mencionabas inversión, será física, obviamente también en las plataformas tecnológicas, pero ¿cuál es esa visión? Mira, muchos de los unicornios que estamos viendo hoy en el mercado, y algunas startups que son completamente digitales, pues tienen la desventaja de que no tienen el mundo físico. El gran reto para algunos de ellos, y una ventaja competitiva nuestra, es que hemos logrado y entendido cómo combinar el mundo físico de las sucursales, del autoservicio, del uso efectivo, con la parte tecnológica. Cómo disponibilizar en un canal un producto que puede terminar en otro, pero sobre todo que el cliente decide, pero además entendiendo que la gente no es blanco o negro, que en diferentes momentos te pide algunas cosas, y que además el back del banco, todo el servicio postventa que hay atrás, que también tiene componentes físicos y que tiene componentes tecnológicos, cómo los integras completamente. Entonces, nuestra visión hacia adelante es, no hemos crecido el número total de sucursales, seguimos sobre los niveles de 1,800, pero hemos estado cerrando y abriendo sucursales, cambiando los layouts internos de la sucursal para enfocarnos más en atender al cliente como una asesoría financiera más que como una venta de producto individual. Y luego también creciendo el autoservicio, disponibilizando en el autoservicio ya no solamente la parte tradicional de retiro de efectivo, depósitos, venta de productos, de tal forma que el cliente tiene un servicio 24/7 a través de canales físicos, pero utilizando la tecnología. Y evidentemente nuestro futuro de corto plazo, y lo que vamos a ver más en el banco, es cada vez todos los productos que los puedas arrancar y terminar en el celular, todo el proceso postventa de aclaraciones, de tal forma que si el cliente ya es un cliente que ha adoptado la tecnología y se siente cómodo, lo utiliza a través del canal celular. Es impresionante cómo ha cambiado la mezcla transaccional del banco. Prácticamente las ventanillas traen un ritmo de disminución de 1 o 2% por año, cajeros automáticos está creciendo, pero toda la parte web y móvil de manera brutal. Entonces, esta combinación que te estoy describiendo, pues sin duda es una ventaja competitiva contra las fintechs y contra los unicornios. Ahora, algo interesante y contraintuitivo, pero ahí saber
esto ocurre geográficamente porque a veces se piensa, hablando de las dimensiones y distintas regiones del país, que la parte más avanzada pues está más digital, y no necesariamente, porque justamente la tecnología viene a suplir, digamos, una serie de asuntos, digamos, de limitantes en la infraestructura física, y resulta que tienen más vocación incluso por lo digital que en otros lugares más avanzados. ¿Cuál es ahí lo que ves en Patrones? La tecnología democratiza el acceso a diferentes servicios y me parece que es una gran ventaja lo que hoy estamos viendo. Durante mucho tiempo hablábamos de la inclusión financiera, pero no la podías lograr porque no tenías capacidad en costos unitarios de distribución. Hoy la tecnología te baja los costos unitarios, te pone cualquier producto en cualquier lugar del país, aunque no tengas infraestructura física. Y siempre decimos, oye, nosotros llegamos a casi el 98% de la población adulta de este país a través de corresponsales, sucursales, terminales punto de venta, y hoy podemos decir que al 100% a través de cualquier canal digital. Hoy hay más teléfonos celulares para todos los estratos del país que personas. Lo que te quiere decir es esta capacidad de cualquier persona de poder accesar al banco en cualquier momento, en cualquier lugar. Y claramente la inclusión financiera pasa justamente por la tecnología, no por el mundo físico. El mundo físico va a ser siempre un complemento en la inclusión, y hoy la inclusión es una realidad gracias a la tecnología. El año pasado abrimos 3.2 millones de cuentas nuevas de pasivo, es decir, de depósito. 60% se abrió por un canal digital sin que el cliente asistiera a una sucursal. Y que eso me parece fascinante, sobre todo porque si fueran una fintech, con esos datos, pues la evaluación sería extraordinaria, ¿no? Y ahí también hay una percepción de inversionistas a escala global que, bueno, explica mucho y habla de un potencial ahí bien interesante. Sí, es que las evaluaciones de las fintechs a veces no corresponden a los tamaños de mercado que pueden atender, y obedece también al exceso de liquidez y a las bajas tasas que ha habido en el mundo. Cuando tú tienes mucha liquidez, bajas tasas, pocos proyectos y una ilusión de un nuevo tipo de productos, pues se llegan a generar este tipo de evaluaciones. Pero claramente vendrá un ajuste, vendrá un redimensionamiento del tamaño real de los mercados, cuánto puede atender una fintech, a quién le va a quitar el mercado, y eso lo iremos viendo paulatinamente. Ahora, dicho eso, las fintechs son de verdad bienvenidas a competir, porque nos obligan a ser mejores, y el gran reto que tiene este país, como todos los que tienen estos nuevos jugadores, es que al mismo servicio, al mismo riesgo, haya la misma regulación, porque la regulación protege al cliente, no protege a la banca, sino protege al público usuario y sobre todo a los que depositan sus recursos en el sistema financiero. Entonces yo esta parte de las evaluaciones lo hemos discutido en alguna otra ocasión. Sí. A veces me parece que es increíble los precios que se alcanzan y que no tienen nada que ver con la realidad del tamaño de los mercados. Y ahora que hablabas de regulación, un tema muy coyuntural, pues este tema de las nóminas, ¿no? Que de repente parece que sigue persistiendo, pero que no está, digamos, en el centro del consumidor en función pues de estos crédito delegado, o más bien cobro delegado, en donde pues se cruzan los incentivos del patrón versus el usuario, ¿no? Y creo que eso es un asunto importante, ahora que mencionabas el tema de regulación, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que cobranza delegada va en el sentido contrario de lo que deberíamos de construir como sistema financiero y como reguladores. El objetivo primero es generar reglas de mayor competencia, pero sobre todo empoderar al cliente, empoderar al trabajador y que después va a ser un cliente, y no empoderar a terceros. Cobranza delegada empodera o a los patrones o a algunos jugadores de alrededor del trabajo, que le quitan justamente el poder al trabajador de decidir dónde quiero dispersar mi nómina, dónde quiero contratar un crédito y si tengo capacidad de decidir las mejores condiciones de mi crédito. Y hacia allá tenemos que ir. Entonces, me parece que afortunadamente hoy está detenida esta iniciativa, porque no apunta en beneficio de los trabajadores, y al revés, me parece que genera distorsiones que no deberíamos de permitir en un país que quiere crecer el crédito y que quiere bancarizar más y sobre todo que quiere fomentar la inversión, y especialmente que queremos que haya mayores beneficios para los trabajadores. El crédito asociado a la nómina tiene muchísimos beneficios porque debería ser el de mejores condiciones. Hemos trabajado recientemente, los últimos 6 meses de manera intensa con el Banco Central para generar condiciones de la portabilidad del crédito de nómina. Hoy tu nómina la puedes portar de un banco al otro independientemente de dónde decide el patrón dispersarte, pero el otro reto era cómo puedes portar tu crédito para que tú vayas buscando mejores condiciones, para generar primero que la pérdida esperada del producto baje, pero luego que busques mejores condiciones de crédito, claro, como hoy pasa en el auto y en las hipotecas. La guerra de precios es brutal y eso lo tenemos que trasladar al crédito de nómina. Estamos a punto, espero, de poder liberar se llama CAN, crédito asociado a la nómina, que verdaderamente bajará las tasas por una razón muy simple. 50% de la tasa activa es pérdida esperada. Para un crédito de nómina es increíble, porque claro, no está esta trazabilidad del crédito, cómo se va moviendo,
o cómo sigue al trabajador, ¿no? Y mala idea la rotación, ese nivel de rotación para las empresas. Muy mala idea. Y entonces, bueno, es un asunto. Podríamos platicar mucho tiempo, mi querido Lalo, pero tu tiempo es muy limitado, el del programa desafortunadamente también, así que un gusto. Gracias. Siempre un gusto estar contigo, mi querido Rodrigo. Ahí escuchamos y vimos a Eduardo Zuna, vicepresidente y director general de BBVA. Vamos a un corte, regresamos.